Sí, viejo, sí se ve. Ya, listo. Entonces, voy a empezar ya. Les voy a hablar acerca de las directrices para la publicación de resultados de investigación científica. Esta charla fue parte de un congreso, bueno, de un taller, y fue impartido virtualmente por la doctora Leila Postenato García desde el Instituto de Investigación Económica Aplicada de la OPS. Como les comenté, bueno, estos son los términos de que los editores utilizan para describir el proceso de la redacción científica, porque para la publicación de un artículo son varios eh, pasos de un proceso. ¿Ya? Voy a continuar. Ya, como les comenté, este fue el taller al cual fui parte de este taller que fue hecho en el noviembre del anterior año. Entonces, intenté hacer un pequeño resumen sobre la parte que fue dedicada a los autores, ¿no? A los que, bueno, son los que producen los artículos científicos. Bueno, esta es una imagen que me pareció buena en que presentaron en el Congreso, en donde se ve la realidad, ¿no? Al menos cuando uno redacta un artículo científico, tiene que pasar por algunas etapas, entonces en el camino se encuentra con estas cosas y uno se siente así, ¿no? No tengo ningún conflicto de interés y bueno, como les comenté, esto fue parte de una conferencia de la doctora García, que fue publicada en estos cuadernos de epidemiología de Brasil. Está publicado. Esta es la parte en español porque el artículo es en portugués. No, entonces, aquí hay herramientas para mejorar la calidad y la transparencia de los informes de investigación en salud. Aquí hay una guía de redacción y publicación. Entonces, esta charla fue en base a este artículo. Entonces, quiero explicarles primero las directrices para la presentación de informes porque son las guías para que ustedes puedan redactar un artículo científico. Entonces, para que su redacción científica sea metodológica, tienen que seguir algunos pasos. Lo mejor, lo ideal es que tengan una directriz. ¿Qué es una directriz? Es una lista de verificación, un diagrama de flujo o un texto estructurado para guiar a los autores a informar sobre un tipo específico de investigación desarrollado utilizando una metodología explícita. Entonces, en palabras simples son herramientas simples y estructuradas para que los investigadores en salud las utilicen en todas las fases de la investigación, incluso a planear la propuesta de investigación o el protocolo de investigación. Entonces, estas directrices proporcionan una lista mínima de información necesaria para garantizar que un informe pueda ser, por ejemplo, comprendido por un lector, reproducido por un investigador o usado por un profesional para tomar decisiones clínicas y además que pueda ser incluido en una revisión sistemática. Yeah. Entonces, un poco de historia de cómo se crearon estas directrices. Fue Altman el primero que se dio cuenta de todo esto en el 75, en donde hizo una carta al editor de un artículo de Lancet que fue publicado igual en este año, que describía la más o menos aleatorización de 321 personas en un estudio. Entonces a él no le pareció nada correcto esta expresión de más o menos aleatorizado. Entonces, la respuesta del editor fue algo graciosa porque él le contestó que si es que le molestaba este término, que se contacte con los autores originales, porque él no tenía tiempo. Entonces, él igual se puso a analizar todos estas trabas que tenían en los artículos, entonces hizo igual un artículo donde fue publicado en Lancet, en donde puso en evidencia este reporte de la metodología inadecuado, ¿no? En donde comentaba que el 30% de los pacientes fueron aleatorizados y el resto no. Entonces, esto llenaba el vacío de conocimiento y también promovía que se realicen estas directrices. Entonces, estas fueron las conclusiones que les voy a leer. A menos que se describa la metodología,
las conclusiones deben ser sospechosas. Eso es lo que dijo Altman. Los autores deben recibir una lista de los elementos necesarios. Sería mejor que los autores deban completar una lista de verificación que indica para cada elemento la página y el párrafo donde se proporciona la información. Esto fomentaría mejores informes y ayudaría a la evaluación editorial, aumentando así la calidad de los ensayos clínicos publicados. Bueno, toda esta información está disponible en la red Equator, que es una red que ya les voy a comentar posteriormente. Bueno, esto dio la base para que Altman y sus colaboradores hagan Consort, que es un, es un reporte que dan estas directrices para el reporte de ensayos clínicos que fue publicado en 1994, actualizado en el 96, 2001 y en el 2010. Este consort tiene un checklist y también un diagrama. Ahí está Altman y sus colaboradores. Entonces, Consort es un checklist, una lista de verificación, la última del 2010, en donde nos muestran algunos ítems en donde nosotros tenemos que verificar si es que existe o no en el estudio o en el ensayo clínico, ¿no? Porque este fue hecho para ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, ¿qué es importante de todo esto para la redacción científica? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que en las listas de verificación hay una sección y el ítem o el elemento que tenemos que verificar. Aquí nos ayuda bastante porque nosotros nos podemos dar cuenta todo lo que debe tener nuestro artículo, nuestro informe, nuestro reporte de la investigación. Pero como sabemos, el ensayo clínico aleatorizado aquí tiene muchas limitaciones, entonces es muy complicado que nosotros utilicemos este consorcio. Ojalá que alguien pueda alguna vez hacer un RCT o un ECA para que pueda utilizar esto. Este es el diagrama en donde nos muestra en un algoritmo cuáles son los pasos para que nosotros tengamos un buen reporte de nuestra investigación. Entonces, como les comentaba, la red Equator fue formada en el 2006 por un grupo de investigadores de Consort que observaban distintas directrices sin estandarización. En 2008 fue el lanzamiento oficial de la red y en el 2014 se formaron algunos centros nacionales en Reino Unido, Francia y Canadá. Y en el 2016 hubo una colaboración con la OPS para que existan las traducciones al español y portugués. Entonces, esta es la página web de la red Equator, en donde hay 418 guías o directrices para que nosotros podamos hacer un checklist de nuestro informe, de nuestro reporte de la investigación. Entonces, los más utilizados, al menos en nuestro medio, son los de estudios observacionales, de los reportes de casos, como pueden ver ahí disponibles en la red. Esta es la interfaz, son los recursos en español, porque como les dije, en 2016 hubo la colaboración para las traducciones. La red Equator trabaja para mejorar la confiabilidad y el valor de la literatura en investigaciones médicas, estimulando un informe transparente y exacto de las investigaciones en salud. Las herramientas sirven para apoyo para diferentes grupos, incluyendo los autores, los editores, los bibliotecarios y docentes. Entonces, como les comentaba, esto fue dirigido para editores, que son los que nos leen, nos dan recomendaciones sobre nuestros informes. Entonces, para los editores existen artículos sobre la red, fuentes para la evaluación de editoriales, también existen oportunidades de capacitación, cómo adoptar guías para informar y publicar investigaciones en la revista. No, pero estos son los recursos para los editores. Este es un recurso también que está publicado en Lancet, en donde podemos intercambiar documentación, información y recursos para ayudar a aumentar el valor de la investigación y reducir el desperdicio de la investigación. Existen algunas etapas en la redacción científica que podemos ver aquí.
y además fue publicado en 2014 por MacLeod, o bueno, así. Entonces, toda la investigación está basada en una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede haber algún desperdicio evitable o ineficiencia en la investigación, por ejemplo, cuando no tenemos en claro nuestra pregunta y continuamos con las etapas, pero nuestra pregunta estuvo mal, entonces después tenemos que cambiar todo. Entonces, también puede haber investigaciones con diseños, métodos y análisis inadecuados, entonces ese es un desperdicio evitable. También no existe un mal manejo y regulación de las investigaciones y no existe también el acceso total de la información de las investigaciones. También puede haber algunos sesgos, ¿no? Todo esto está publicado en Lancet, como les comentaba, estas son las etapas donde se puede evitar el desperdicio evitable. Entonces, estas son las evidencias de éxito de las directrices o de las guías para nosotros poder escribir. Es una revisión Cochrane en donde la conclusión fue que el respaldo de la declaración consorte en las revistas puede influir de manera beneficiosa en la integridad de la notificación de ensayos publicados en revistas médicas. La evidencia nos dice que estas guías o las directrices son buenas para evitar algunos errores que puede haber en la publicación y redacción de estos artículos. Esta es otra revisión sistemática en donde evaluaron Prisma, en cambio, que es otro recurso, ¿no? El respaldo de Prisma resultó que un aumento tanto de la calidad de los informes como de la calidad metodológica. Se recomienda además que un número cada vez mayor de revistas médicas incluya Prisma en las instrucciones para los autores. Muchas revistas que, bueno, están indexadas nos piden que sigamos sus normas de publicación, entonces la mayoría nos pide que hagamos este checklist o esta lista de verificación para poder evitar que nos den algunas recomendaciones que son innecesarias. También se tiene que utilizar estas directrices que son bueno, SAGER, que es la equidad según sexo y género en la investigación. Esto nos comentaban que es siempre necesario que tengamos en cuenta todas estas directrices que nos podemos bajar en la página web. Entonces, estas directrices son útiles en diferentes etapas de la investigación, el diseño, la revisión y la solicitud de fondos también. Pero esto es más en las investigaciones que son experimentales. Aquí está donde se puede obtener más información sobre estas directrices, bueno, pero no son muy necesarias en nuestro caso. Esta información también está publicada en la Gaceta Sanitaria, que lo que les comentaba de las directrices o de las guías SAGER. Ya. Aparte de todo esto que les comentaba, es muy importante que se tenga un buen uso del idioma en las publicaciones científicas y en los informes clínicos. Esto es una monografía del grupo de Hospital de Madrid, hecha por el doctor Julio Castedo en el 2017. Es muy buena porque es aparte de muy corta, en donde nos enseña muchas cosas sobre el buen uso del idioma en las publicaciones científicas, al menos relacionadas con medicina. Ya, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Ya, entonces voy a continuar. ¿Ya? Existen algunas guías que nos pueden servir bastante para eh, poder redactar de forma adecuada, utilizar el lenguaje, el idioma en las publicaciones o en los informes, ¿no? En nuestras redacciones y en nuestro informe. También existen algunas, no sé, directrices que se van aprendiendo con el tiempo. Mientras más escriban, mientras más lean, es mucho mejor. Entonces, así se van a dar cuenta. Lo primero que tienen que hacer es aprender a leer un artículo científico para luego poder darse cuenta y poder escribir, para poder redactar adecuadamente. Es muy importante que lean, igual que se den cuenta de algunos errores, que se corrijan entre ustedes, en el caso de que estén haciendo algún informe, algún reporte. Voy a continuar.
Entonces, en el lenguaje médico se puede dividir en algunas cosas, ¿no? En algunos parámetros. Perdón, disculpe. Ya, entonces existen algunas consideraciones en cuanto a la ortografía, a la morfología. Hay algunos barbarismos y extranjerismos muy utilizados, entonces, que se deben tomar en cuenta. Y hay que tener algunas consideraciones en cuanto a la sintaxis y la redacción. Vamos a hablar poco bueno, en las siguientes diapositivas sobre cada uno de estos. En cuanto a la ortografía, es importante que se evite este uso generalizado de mayúsculas, ¿no? Existe un uso exagerado e innecesario de las mayúsculas y se les emplea incorrectamente. En nombres, por ejemplo, como gestión de riesgos, banco de datos, base de datos, todas esas frases suelen utilizarse en mayúsculas, que es incorrecto. Entonces hay que evitar eso. La acentuación de las mayúsculas es la Real Academia de la Lengua Española, no tiene claro, dice que eh, aunque sean mayúsculas, siempre se tiene que acentuar en la palabra, en la letra que lleva tilde. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusiones, siempre se tienen que tildar. Mm, en cuanto a la acentuación de palabras compuestas, en el lenguaje médico existen, por ejemplo, algunas palabras compuestas como médico quirúrgico, por ejemplo. Entonces, cuando son juntas estas palabras médico quirúrgico, la acentuación se lleva a la primera palabra, entonces la siguiente palabra no es necesario que se tilde. Y de hecho se somete a las reglas habituales del idioma español. En las palabras que son biacentuales, como por ejemplo las palabras que son aceptadas con o sin acento, que por ejemplo hemiplegia o hemiplegia. Entonces cualquiera de las dos es aceptada, ¿no? Eso es muy importante que sepan. Hay algunos ejemplos que en la monografía que les comenté al inicio están todos así enlistados. Entonces, mientras más lean, mientras más tengan práctica redactando, se les va a hacer más fácil evitar todos estos errores comunes. Ya, a ver, me quedé en eso. Ya, las incorrecciones prosódicas. Se suelen utilizar una palabra acentuada incorrectamente por influencia de otra similar. Por ejemplo, el estadio por la correcta estadio. O éstasis por la correcta que es estasis. O líbido que por la correcta es libido. Algo así. Esos son ejemplos, ¿no? En cuanto a los nombres topográficos, hay un error muy común al utilizar palabras como por ejemplo Nueva York. Normalmente se utiliza New York, entonces si existen traducciones a nuestro idioma, ¿por qué no utilizarlas? Siempre es mejor utilizarlas en nuestro idioma y hay que evitar New York y poner por ejemplo Nueva York. Ese es un ejemplo, ¿no?, de los nombres topográficos. En cuanto a la acentuación de palabras latinas, cuando una palabra latina se encuentra aceptada en nuestro idioma, se sujeta a las reglas habituales. Como por ejemplo hay algunas palabras como déficit que se tildan en la E, currículo o idem. Esos son ejemplos que existen en las redacciones médicas. En cuanto a la interposición de coma entre sujeto y verbo, también es innecesaria. Como por ejemplo, hay algunas frases como el tratamiento con hidroxicloroquina, coma, ha aumentado el riesgo de mortalidad en pacientes COVID-19, por ejemplo. Esa coma es innecesaria entre el sujeto y el verbo. Se tiene que escribir directamente y no utilizar esta coma. Ya. En cuanto a la yuxtaposición, en,
en este aspecto, para separar elementos simples, se utiliza una coma, ¿no? Y es mejor evitar el punto y coma, pero también se utiliza cuando ya existe la coma en algunas frases. Y para separar estas frases se utiliza el punto y coma. Pero como les cuento, es mejor evitar este punto y coma y utilizar un punto seguido. Entonces, también hay algunas cosas que se va aprendiendo mientras uno se escribe. Por ejemplo, que las frases no tienen que ser muy largas, tienen que decir una idea y cada frase en el que contenga un párrafo tiene que tener relación con la idea principal. Entonces, son esas cosas que uno va escribiendo y se va dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, también es mejor que las frases sean entre 12 y 16 palabras, que sean máximo hasta 20, y no utilizar frases más largas, ¿no? ¿Qué más? Entonces, los nombres propios y comunes. En cuanto a los nombres propios y comunes, los sustantivos y adjetivos que forman parte de una institución deben escribirse con mayúsculas. Por ejemplo, Facultad de Medicina, Fundación. Las fundaciones del pueblo general tienen nombres y se escriben con mayúsculas, ¿no? En cuanto a la escritura de fármacos en los reportes o informes de investigaciones médicas, los nombres de los genéricos o el nombre de la de la, uy, se me fue el nombre, bueno, el nombre que se utiliza, ¿no? El genérico, se utiliza o se escribe con letra minúscula, mientras que las marcas de los fármacos sí se escriben con mayúscula. En cuanto a los títulos de artículos científicos, solo se utiliza la mayúscula en la primera letra, no, en la primera palabra, perdón. Y en las siguientes, a menos que sea un nombre propio, se utilizan minúsculas. Bueno, ¿qué más? En cuanto a la morfología, ya, a ver, espérenme, se me fue este. No es, bueno, las cuatro primeras, los cuatro primeros subtítulos están mal, ¿ya? Eso no lo tomen en cuenta. En cuanto a la morfología, la eliminación innecesaria de los artículos es muy común. Por ejemplo, en redactando se aprecia una masa en fosa ilíaca derecha. Entonces, si se dan cuenta, se eliminan los artículos innecesarios. Por ejemplo, se escribiría de la siguiente forma: se aprecia una masa en la fosa ilíaca derecha. Se tienen que utilizar los artículos, no eliminarles innecesariamente. Ya. También hay algunos, algunas palabras que se tienen que considerar en el género, ¿no? Por ejemplo, los artículos el y un y los adjetivos de algún o ningún adoptan la forma masculina en palabras que empiezan con una A que tenga acento. Por ejemplo, agua, asma, ¿no? Se tiene que adoptar la forma masculina. Por ejemplo, el agua, el asma. Y algunos otros ejemplos que, bueno, si quieren puedo pasarles de la monografía esta de donde saqué todo esto, o pueden buscarla en internet, también está disponible. Listo, entonces existen algunos fonemas griegos que se tienen que utilizar de forma correcta. Por ejemplo, en la parte estadística, llamar al test de chi cuadrado está incorrecto, se tendría que llamar ji cuadrado con j, ¿no? Porque es la lectura correcta del fonema griego este del chi o del ji. Bueno, pero es un error común, ¿no? Pero que tenemos que evitar. Ya, en cuanto al prefijo post o post, no existe una forma fija que la Real Academia Española para el empleo de uno u otro de estos prefijos, pero se impone el empleo del post cuando sigue una consonante y post cuando se sigue una vocal, como por ejemplo post quirúrgico, que sería con una consonante, y post operatorio, que sería con una vocal. Si se dan cuenta, se quita la E
la T, perdón, cuando es una consonante y se pone la T cuando es una vocal. Ya, entonces, en cuanto al prefijo trans o tras, tampoco existe una regla, pero cualquiera de las dos formas están aceptadas, ¿no? Por ejemplo, trasplante y en algunas veces trasplante. Cualquiera de las dos formas está aceptada, pero algunas se está imponiendo más del tras, ¿no? La mayoría de artículos que he leído, por ejemplo, para trasplante se utiliza solo tras, no trans con N. Ya, en cuanto a las palabras que empiezan con la P y la S, prefiere la grafía sin la P, entonces se tiene que utilizar la S nada más. Pero también están aceptadas el prefijo griego con la P y la S. Entonces, cuando en la pérdida de letras en palabras compuestas, cuando en la formación de una palabra compuesta quedan juntas dos vocales iguales, la recomendación que da la Real Academia Española es la eliminación de una de ellas. Por ejemplo, alfa-adrenérgico. Se elimina una de las letras, ¿no? De las As. Alfa-adrenérgico se pone directamente. En cuanto a los sufijos cis y tico, en cuanto a las adjetivaciones de los vocablos técnicos que tienen el sufijo, cis deben hacerse con la desinencia, tico y tica. Por ejemplo, necrosis, necrótico, nefrosis, nefrótico. Y no con psico, por ejemplo, necrósico o nefrósico, eso no existe, no se tiene que utilizar nunca. Hasta suena feo, como se pueden dar cuenta. En cuanto a la terminación AG, eh, son muchos los términos médicos que por influencia del francés se traducen de forma apresurada con su terminación original, age. Sin embargo, no están aceptados por la Real Academia Española y tienen su alternativa en nuestro idioma. Por ejemplo, estadiaje está incorrecto. Se tiene que decir estadificación, que es la parte correcta. Eh, Tipaje, por ejemplo, está incorrecto. Se tiene que decir tipado o se tiene que escribir tipado. Ya, esto es en la parte de la morfología. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy yendo muy rápido, me están entendiendo. No sé. Podemos hacer un receso o algo que me ven. Sí hay una pregunta, Santiago, en el chat, si le puede revisar, porfa. Ya, déjame ver. Ya, bueno, existen algunas. La pregunta es que si en los números millares, en 1000, 50.000, se usa coma. Depende, yo, por ejemplo, en mi experiencia, depende de las revistas, ¿no? Hay algunas revistas que no tienen tan alto impacto que, por ejemplo, ellos piden que utilices la coma en los números para separar los miles. Pero en las revistas que tienen alto impacto, que hemos intentado publicar al menos, se pide que no se utilice, de hecho, una coma o un punto, sino solo para separar los millones o los miles, se tiene que utilizar un espacio nada más. Pero eso, como les digo, depende de la revista, de las normas de publicación de la revista. Ya, esto del post o post se tiene que utilizar. Bueno, cualquiera de las dos se puede utilizar, ¿no? Según la Real Academia Española, sí se aceptan las dos, pero se tiende a utilizar esta regla. Por ejemplo, si la palabra que sigue a este prefijo post o post es una vocal, se utiliza el post con T. Pero en cambio, si es que es una palabra que empieza con consonante, se utiliza el post sin la T. Entonces, bueno, esa es una regla que no estás obligado a utilizar. Ya, entonces, no sé si contesté la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo continuamos? No sé cuánto tiempo voy. Ya.
es que se quedó colgado. Ya. A ver, veamos un mensaje. Ya. De nada. Entonces, existen algunos barbarismos y extranjerismos, ¿no?, que se utilizan en el lenguaje o la literatura científica. Los barbarismos son vicios del lenguaje que consisten en pronunciar o escribir mal las palabras. En sentido amplio, pueden incluirse entre los barbarismos las mayorías de las incorrecciones léxicas como neologismos, extranjerismos, coloquialismos y vocablos impropios. Existe una lista bastante grande, como se pueden dar cuenta, de los barbarismos que, bueno, mientras más leamos nos vamos a familiarizar más y tenemos que utilizar las alternativas y evitar estos barbarismos. Como pueden ver, existen algunos que se utilizan muy seguido. El barbarismo, a ver, yo he utilizado, por ejemplo, aminoglicósido, la forma correcta es con U, glucósido. Anastomosis, bueno, siempre se utiliza sin tilde. Bíceps con tilde. Cardiomiopatía, se tiene que utilizar miocardiopatía. Muchas, miren, citoquinas, se tiene que escribir citocina. El cloranfenicol es con M. Esto es literatura científica en español, ¿no? Porque la literatura científica en inglés sí es muy complicada, al menos para una persona que, bueno, para mí me parece complicado porque mi lengua materna es el español, entonces me supongo que debe ser más fácil cuando tienen su lengua materna el inglés. Entonces, como les había comentado antes, también estadio, ese es el barbarismo, ¿no? Se tiene que poner estadio. Suena raro, pero es la forma correcta. El hematócrito, se tiene que escribir hematocrito. La hemólisis, que de hecho yo pronuncio así, es hemolisis. Bueno, hay muchos barbarismos, ¿no? También les puedo pasar esta presentación si quieren, porque de hecho también utilicé de la doctora García, que en su presentación nos dijo que podíamos replicar o utilizar sus diapositivas, entonces por eso también me tomé la libertad y de hecho añadí estas cosas que son importantes para mi criterio para que aprendan a escribir. Miren, complicar en lugar de complejizar. Bueno, hay algunas que suenan muy chistosas y que creo que no se pueden, no se utilizan muy seguido. Pero hay en cambio algunas que sí se utiliza y se equivoca uno muy seguido. Como pueden ver ahí, espirolactona y es espironolactona. Miren, esto es un error muy común. El discomfort, que he escuchado muchas veces y he leído muchas veces en las historias clínicas. Discomfort no se utiliza incomodidad. Miren, esto también sirve para poder escribir bien en las historias clínicas. Miren, hay otros más. Existen varios, ¿no? Igual hay varias publicaciones que nos enseñan cómo redactar adecuadamente. Hay un artículo que nos muestra todos los verbos que se tienen que utilizar para evitar algunos, ¿no?, que no se deberían emplear en la literatura científica. Estos son extranjerismos muy utilizados. Miren, por ejemplo, abstract, se tiene que escribir resumen. Estamos escribiendo en español, a menos que estemos escribiendo en inglés, ¿no? Porque la mayoría de revistas también piden el resumen en inglés. Entonces, en el resumen en inglés sí es aceptado el término abstract, pero si es en español no deberían utilizar este término. Acalasia, no se tiene que utilizar achalasia, porque es el término extranjero y no se está escribiendo en inglés, ¿no? ¿Qué más? Uno que se utilice mucho. Ductus, feedback, ¿qué hay más? Marketing, se utiliza mucho, ¿no? Aunque en la medicina no tanto. ¿Qué más? El odds ratio, que es una razón de posibilidades, de riesgos o de probabilidades, una razón de razones, ¿no? Por eso se dice odds ratio en inglés, pero en lugar de ratio o ratio, se dice odds ratio. Pero en inglés. En español se tiene que utilizar razón de posibilidades o de probabilidad o de riesgos.
¿Qué más? Rush es muy utilizado, no se tiene que utilizar, se tiene que utilizar exantema, por ejemplo. ¿Qué más? Escáner, muy utilizado el término extranjero, se tiene que utilizar en español, que es escáner y la tilde. El shunt, screening, symposium. Todas estas palabras que están en inglés se tienen que utilizar la forma en español, ¿no? Estrés, tilde en la E, versus, tienen que poner contra o frente a. Ya, en cuanto a la síntesis y redacción, existen algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el pretérito perfecto simple y compuesto. En estas formas de lenguaje, bueno, para acciones inmediatamente anteriores al momento, se utiliza el pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, se ha, eh, se ha utilizado una tomografía o una resonancia, pero para acciones más lejanas se utiliza el pretérito perfecto simple o indefinido. Por ejemplo, en la anterior visita o hace mucho tiempo, en palabras más comunes, el- en la consulta se solicitó una RM o una TAC o no sé, cualquier estudio. Es dependiendo de la cantidad de tiempo, ¿no? Se tiene que utilizar el pretérito perfecto simple o el compuesto o el indefinido. ¿Qué más? El gerundio de posterioridad. La acción del verbo principal y el gerundio siempre debe ser simultánea, por lo que no deben emplearse expresiones como, por ejemplo, su estado empeoró, teniéndose que extirpar la vesícula, sino su estado empeoró, por lo que se tuvo que extirpar la vesícula. Este es el gerundio de posterioridad. El gerundio explicativo, especificativo, perdón. En castellano, el gerundio no puede tomar un valor de adjetivo especificativo, por lo que son incorrectas expresiones como consintiendo en. ¿Ya? Eso no se tiene que utilizar, este gerundio que especifica, ¿no? Ya, en cuanto a esta construcción A más infinitivo, se trata de un galicismo. ¿Qué significa esto? Que se tiene que evitar, por ejemplo, expresiones como problema a resolver. Se tiene que evitar esto. El A más el infinitivo. Problema a resolver. O, ¿qué más? Dificultad a superar. O, bueno, se tiene que evitar esta forma, ¿no? El A y el infinitivo. En cuanto a la construcción A más sustantivo, debe evitarse expresiones como, por ejemplo, indometacina a dosis, ¿no? Esto es muy utilizado en las dosis. Se tiene que utilizar, por ejemplo, el término indometacina en dosis, no a dosis, ¿no? Esa es la construcción a sustantivo. Y bueno, esta es la ultra corrección del dequeísmo. Es, por ejemplo, chuta, a ver un ejemplo. Leamos porque no me acuerdo, esto sí. Ya, ya, muy bien. Por ejemplo, estamos seguros que la prueba se realizó. Entonces, en vez la forma correcta debería ser, estamos seguros de que la prueba se realizó. Entonces, no se tiene que evitar este de que, ¿no? Se tiene que utilizar esta forma. La correcta es, estamos seguros de que la prueba se realizó. No la forma que les comenté anteriormente. Estamos seguros que la prueba se realizó. Esa es la forma incorrecta. Si no, debemos utilizar el de que. Por eso se refiere a esto de ultracorrección del dequeísmo, ¿no? Así lo menciona el autor en esta monografía, que me parece súper, eh, no sé, didáctica para poder aprender y evitar algunos errores que normalmente utilizamos. En cuanto a continuando con la sintaxis y redacción, entonces existen los pronombres posesivos, ¿no? Por ejemplo, un pronombre posesivo nunca puede ser un determinante de un adverbio o locución adverbial, sino de un sustantivo, por lo que debemos evitar expresiones como detrás mío, como por ejemplo delante nuestro, y usar los pronombres posesivos y usar los correctos, por ejemplo, detrás de mí,
delante de nosotros, no delante nuestro ni detrás mío. Hasta nos sirve para poder expresarnos mejor en el, en la vida diaria, porque hay algunos errores que cometemos normalmente al hablar también, que no se tienen que utilizar. Construcción no X. Bueno, la construcción consiste en modificar un sustantivo mediante el adverbio de negación no. Es incorrecto en nuestro idioma. Construcciones como, por ejemplo, no toxicidad o no recurrencia es muy utilizado, ¿no? Se tiene que utilizar la interposición de un verbo, por ejemplo, no existe toxicidad, no hay recurrencias, no se tiene que utilizar directamente el no toxicidad o no recurrencia, sino que tiene que utilizarse el verbo. No existe toxicidad, no existe recurrencia. El pleonasmo consiste en el empleo de palabras innecesarias para el sentido cabal del enunciado. Es un recurso literario que ocasionalmente tiene cierto valor expresivo. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, pero en ciencia no suele añadir valor y resulta redundante. Entonces no se tienen que utilizar estos pleonasmos como, por ejemplo, conclusiones finales o causa etiológica, porque estamos redundando un proyecto de futuro o presente actual. Algunos ejemplos, son varios. En el documento que les explico en esta monografía existen varios ejemplos que nos sirven para que nos demos cuenta de nuestros errores y que evitemos, ¿no? ¿Qué más? Ya. Solecismos de construcción. No se puede expresar con un infinitivo una acción que exige sujeto, por lo tanto no es correcto comenzar las frases con la estructura comentar que o señalar que. Entonces, se tiene que solo explicar o solo poner lo que se comentó nada más. En cuanto a los adjetivos partitivos y ordinales, indican partes de un todo, ¿no? Se utiliza mucho o se utiliza incorrectamente mucho algunas expresiones, por ejemplo, 11ª semana de embarazo o capítulo 25º. Cuando el 25º es un adjetivo partitivo y no estamos haciendo una partición, sino estamos haciendo un orden, ¿no? Un número ordinal. ¿Cuál es el término adecuado? Por ejemplo, si fuera 11ª, se tiene que decir 1/10. Si desea, por ejemplo, utilizar el número 12 en lugar de 12º, que es una partición, se tiene que utilizar el 12º, que es un número ordinal. Esos son algunos ejemplos que se tiene que evitar estos términos inadecuados, ¿no? Si nos damos cuenta es lógico porque el avo significa una fracción y en cambio, por ejemplo, el 1/10, 12º o 13º, 14º es un orden, ¿no? Es un número ordinal. Nos muestra un número ordinal. Existen locuciones incorrectas y hay varias listas están publicadas en la monografía, por ejemplo, que se utilizan muy habitualmente a condición que. Entonces se tiene que utilizar a condición de que, por ejemplo. Existen muchas que se utilizan muy seguido. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría nosotros las utilizamos cuando escribimos en las historias clínicas, al menos, ¿no? Ya se van a dar cuenta mientras pasen, mientras más escriban, más lean historias clínicas o los artículos van a evitar todas estas locuciones incorrectas. Existen, como les comentaba, varias, ¿no? A pretexto de, es con el pretexto de, la condición de que, no es la condición que. Chuta, hay muchos. Dar comienzo, dar constancia, dar consistencia. Todos esos términos están mal utilizados. En lugar de dar comienzo, se tiene que escribir comenzar. La mayoría de editores
de revistas biomédicas o los revisores hacen esto, se ponen a leer y empiezan a corregir todas estas frases mal utilizadas o locuciones incorrectas o barbarismos o extranjerismos. Existen varios errores al escribir, entonces estas directrices, estas guías nos permiten evitar estas desventajas al momento de publicar y al momento de revisar un artículo. Si ustedes evitan todas estas cosas, le ayudan bastante al revisor para que no dé muchas recomendaciones, por ejemplo, y que su artículo sea aceptado rápidamente. ¿Qué más? Eh, es muy importante este proceso de la revisión por pares ciegos. Es una de las características para que una revista, por ejemplo, sea indexada. Eh, La mayoría del conocimiento nuevo se hace cuando uno redacta un artículo, ¿no? Se genera el 60% de conocimiento nuevo, pero del 30 al 40% se genera en la revisión, en este proceso editorial, cuando uno quiere publicar su investigación. Entonces es muy importante que en este proceso se evite perder tiempo en estas cosas que se pueden evitar, ¿no? Miren, hay otras frases o locuciones incorrectas que se utilizan muy a menudo. Distinto a, se tiene que poner distinto de, en comparación a, se tiene que poner en comparación con, en orden a, se tiene que poner para, en razón de, se tiene que poner a causa de. Y existen muchos, como les cuento. Miren, este es muy, muy utilizado, tumor metastásico. Solo se tiene que utilizar metástasis nada más. Hay algunos que solo viéndoles ya uno se da cuenta que son muy utilizadas, ¿no? Está simultáneamente con, es simultáneamente a. También existen estas locuciones latinas que son algunas frases que se utilizan normalmente y que no deberían utilizarse, ¿no? Igual, como les comentaba, hay algunas muy, muy habituales, esto de anovo, eh, bueno, ¿qué más? Ad hoc, no sé cómo se pronuncia. Bueno, se tiene que escribir de nuevo o para esto, ¿no? Los dos términos que les comenté ahorita. Más insofacto, se tiene que escribir en el acto. ¿Por qué utilizar palabras sofisticadas para algo simple, ¿no? Entonces, mientras menos palabras tengan, mientras menos rebuscadas sean las palabras, es mucho mejor. Mientras más entienda el lector, mientras más entienda un revisor, mientras más replicable por otro investigador sea, mientras pueda ser incluido en una revisión sistemática, es mucho mejor. Eso le va a dar relevancia a su artículo, a su redacción. Eh, por ejemplo, otros postpartum se tiene que escribir después del parto. Hay muchas cosas que se tienen que evitar, ¿no? Ya, como les comenté, todos estos recursos están publicados en Equator. Esta monografía que nos enseña cómo utilizar bien el idioma en las publicaciones científicas no está aquí, pero se puede encontrar en cualquier buscador en Internet, ¿no? Estos recursos están publicados en Equator, son en español, son muy interesantes para poder darnos cuenta cómo escribir metodológicamente, ¿no? Qué cosas debe tener nuestra investigación. Les puse un ejemplo de una directriz que es STROBE para estudios observacionales en epidemiología, que son muy utilizados en nuestro medio. Entonces, estas directrices son o sirven para la comunicación de estudios observacionales, ¿no? Está en Equator disponible. Entonces, de hecho, creo que esta era la parte principal que me había comentado Tom para que tenía que explicarles, por ejemplo, qué tiene que escribirse en cada parte del artículo, ¿no? Pero no podía decirles todo esto si es que analizamos todo lo que yo les comenté anteriormente. Entonces, este es un ejemplo nada más, como yo les comenté, para el estudio observacional, en donde nos muestra todo lo que debe tener nuestro artículo. Para optimizar el tiempo, bueno, hay muchos ítems, muchos puntos que nosotros debemos ver si es que nuestro artículo tiene o si es que nosotros vamos a redactar o hacer un informe,
artículo científico de nuestra investigación. Es una buena guía para que ustedes tomen en cuenta y escriban todo lo que debe tener su artículo. Por ejemplo, aquí indique en el título o en el resumen el diseño del estudio con un término habitual. La mayoría de normas para publicación de las revistas también menciona que tiene que realizarse este checklist, o las normas de publicación están basadas en este checklist, en donde les piden que tenga en el título el diseño de estudio, de en dónde fue realizado, qué fue realizado, en qué fechas, y bueno, hay algunas normas de publicación dependiendo de cada revista. Esto es como les comentaba en un estudio observacional. Bueno, aquí pueden tomar en cuenta todas las partes del artículo que deben incluirse. Bueno, esto también quería comentarles porque es muy importante que ustedes desde un inicio tengan en claro los roles que tienen en un informe, bueno, en la redacción de un artículo, un informe o de una investigación, para que no existan después problemas en cuanto a las autorías o a las exclusiones de las autorías en los artículos. Entonces, esto es un checklist, igual una directriz para que ustedes puedan darse cuenta y asignarle un punto a cada cosa. Y por ejemplo, ver quiénes tienen derecho a estar como, por ejemplo, autores, ¿no? Como coautores, y quienes no cumplen los parámetros necesarios o las contribuciones necesarias para que estén como autores. Entonces, se tienen que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no? La conceptualización, quién fue el que formuló la idea, quién hizo la metodología, el desarrollo del diseño del estudio, la creación de modelos, estos ya en análisis con varias variables, quién maneja los softwares, quién realizó la validación, quién hizo los análisis formales. Bueno, todos estos aspectos, quién escribió, quién hizo la revisión y la edición de los informes del artículo final, quiénes fueron los que financiaron, quiénes fueron los que administraron, quiénes supervisaron. Eh, bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Esto es una frase de William Osler: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Súper bueno. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? En el chat, Santiago, hay una pregunta, porfa. Sí, ya leí. Ya estaba a punto de escribir ahí en lugar de hablar. Que canque. Eh, no hay problema en cuanto a esto de los números. Supongamos que si queremos mencionar que es un número ordinal, no habría problema de poner la N y la O y el punto. De hecho, dependiendo de la revista, ¿no? Yo he visto este término de número en la mayoría de artículos, al menos que están eh, indexados igual internacionalmente, pero como estos términos no se utilizan en el inglés, y en las revistas importantes, las de alto impacto son en inglés, entonces en las revistas en español que he leído no hay problema en cuanto a esto del número que se reemplace por la N, la O y el punto, siempre y cuando esté como que en el texto, ¿no? Como que es una abreviatura normal y como que sí está aceptado en la redacción científica en español, al menos en la experiencia que yo tengo, porque no me han corregido esa parte, ¿no? De los números. No sé si contesté la pregunta. Sí, de ley. Sí hay la directriz, la que les comenté ahorita, la de Stroff, es para estudios observacionales. La que mostré ahorita, justo la que estaba al final, esta de aquí. Esta es la directriz de Stroff, que es para estudios observacionales en epidemiología. Y está en español, es súper bueno. Aquí está todo lo que debe tener su proyecto, su producto, su informe
de la investigación. Está bien puesto. Claro, exactamente. Se utiliza la primera parte hasta la parte de antes de resultados. Ese sería el protocolo. Siempre tienen que escribir, por ejemplo, el protocolo sería todo lo que debe tener hasta antes de resultados, ¿no? Y todo lo que escriban, por ejemplo, en los métodos al menos se tienen que utilizar en los verbos, por ejemplo, en futuro, ¿no? Como que se va a hacer, no ya se realizó como en el informe, en el artículo final que se tiene que poner en pasado. Todas las palabras en pasado, los verbos en pasado. Pero si se tiene que hacer el protocolo, que sería antes del resultado, se tiene que utilizar los verbos en futuro. Se realizará, se investigará, se estimará. Bueno, hay, igual como les dije, algunas publicaciones que nos ayudan para saber qué verbos utilizar y evitar algunos verbos que no se tendrían que utilizar. Pero no quería hacer muy larga la exposición, de hecho salió muy larga, pero espero que les sirva y que se haya entendido. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer no hay más preguntas, Santiago. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. La charla fue muy chévere. Como podemos ver, esto se aprende escribiendo porque la mayoría de ejemplos son un montón y no hay chance para explicar uno por uno. Entonces, como mencionaste, es que si nos podrías pasar las diapos, porfa, si nos puedes pasar, me pasas a mí para yo mandarles a todos los chicos para que pongan en práctica esto, Santi. Entonces, muchas gracias por todo. De nada, amigo, todo bien, gracias. Saludos Ya, con todos y cualquier cosa me avisan nomás. Para investigar, como mi mentor dice, es bueno o es necesario investigar y tener un mentor o una guía, ¿no? Entonces, si necesitan alguna cosa, eh, igual, con mucho gusto para ayudarles. Igual John es súper experimentado en todas estas cosas también, así que ya tienen una guía buena con él. Gracias y que tengan una buena tarde.